la elección de Norma Piña como nueva presidenta de la Corte, que está más cercana, decíamos, al neoliberalismo que a la propia 4T. Importante este nombramiento en varios sentidos, Urbano. Bueno, pues en primer lugar, de reconocerse que sí, es la primera mujer que asume una titularidad del poder judicial de la Federación. Es muy importante esta situación en el sentido de que pues nunca antes lo había ocupado una mujer, uno de los tres poderes de la Unión. Hay que recordar que formalmente en una república los tres poderes están al mismo nivel: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En este caso, por primera vez, la presidenta del poder judicial será una mujer, la ministra Norma Piña, lo cual, pues sí, digamos que es de reconocerse. Ahora bien, ya las propias determinaciones de la ministra, la propia visión que tiene de la justicia, que tiene del derecho y que tiene del país, bueno, pues es donde ya está la discusión sobre ese tema, Urbano Barrera. Así es, Osimo, y será interesante ver la recomposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trabajo futuro que van a hacer los 11 ministros, porque sin duda la ministra, pues en las últimas resoluciones, pues han sido muy controvertidas sus fallos, han sido muy cuestionados por esta administración, y seguramente va a haber pues una gran actividad en la Suprema Corte. Como te digo, va a haber una recomposición, se va a ir en contra de aquellas familias o de la familia judicial, de la mafia judicial allá incrustada a un lado del Palacio Nacional, en Pino Suárez 1, y pues sin duda hay que esperar cómo se va a dar todo este trabajo. Hay quien asocia a la ministra más allá con el neoliberalismo, pero en derecho, pues todo es sujeto a revisión, se va a poder analizar perfectamente bien, y el trabajo legal pues va a ser muy interesante, como se ve allá en la Corte, Sósimo. Así es, pues me parece que habrá, por lo menos hay posibilidad de diálogo. Distinto probablemente hubiera sido si de manera abierta quien llega es un representante del panismo, como se estaba perfilando en el caso de Gutiérrez Ortiz Mena. Claro. Finalmente no llega él, llega Norma Lucía Piña Hernández. En Contralínea, usted puede encontrar un recuento sobre la trayectoria de esta ministra y lo que se puede esperar de ella. Recuerden, pueden revisarlo en www.contralinea.com.mx, pero nosotros podemos decir que esta ministra pues fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal con 6 votos a favor. Los otros 5 los obtuvo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Fue una elección finalmente cerrada. Esto para el periodo 2023-2026. Se trata de la primera mujer que preside el alto tribunal. Sin embargo, por su trayectoria, decíamos, la juzgadora está más cerca del modelo neoliberal que del actual gobierno que encabeza el presidente López Obrador, que se define de progresista. Hay que recordar que quien llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra a Norma Piña, pues obviamente fue el Poder Legislativo, pero a propuesta del Ejecutivo que entonces encabezaba Enrique Peña Nieto, Urbano Barrera. Así es, Osimo. Pues la nueva ministra está identificada con la política neoliberal, con los funcionarios del pasado, y esto va a ser pues un encontronazo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrollan estos casi 2 años que faltan del sexenio. Esperemos que no sean de un desaseo en cuestiones judiciales, porque pues finalmente quien se va a perjudicar pues es la sociedad, es todo el país, y que sea para bien, ¿no? Que haya contrapeso con los otros ministros de la Corte y que se dé una actividad judicial como lo merece México, Sósimo. Así es, Urbano, y es que hay que señalar que algunos de
de la oposición, de algunos asuntos en los que ya se ha opuesto Norma Piña como ministra a las iniciativas precisamente del Poder Ejecutivo actual. Por ejemplo, fue la constitucionalidad de la industria de la ley eléctrica. Hay que recordar que pues se alcanzó la mayoría, esta iniciativa de constitucionalidad alcanzó la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero entre quienes votaron en contra se encontraba precisamente la ministra Piña. Era una iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de los intereses de empresas transnacionales y para garantizar el derecho humano a la energía. La ahora presidenta de la Corte votó en contra, esto en abril de 2022. Otros asuntos a los que se opuso también la ministra Piña fueron la consulta para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por los crímenes de su gobierno y el caso de los llamados superdelegados en los estados de la República. Son algunos ejemplos, Urbano Barrera, de lo que ella ha estado precisamente en contra con respecto de lo que ha propuesto el gobierno federal. Sí, Sósimo, recordarás que ella también pues rechazó las sanciones a aquellos sujetos conocidos como los factureros, ¿no? Al determinar que los fraudes fiscales no son delitos fiscales propiamente, que las empresas factureras de operaciones simuladas son una figura aprovechada, sobre todo por grandes contribuyentes para evadir impuestos. La ministra tiene, pues, varios fallos muy cuestionables, como tú lo apuntabas, Sósimo, y pues hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar a ver si no es muy atacada también. Y como lo ha dicho el presidente de la República, y lo ha hecho, que va a ir exhibiendo todas las malas acciones de los jueces, de los magistrados, y pues ahora no sería muy extraño que también se exhiba cuando están muy cargadas las decisiones de los ministros. Así es. Ahora bien, pues así como ella está más cargada, decíamos, a este tipo de pensamiento, de posición política hacia el neoliberalismo, pues también tendremos que señalar que sí apoyó a la 4T en materia de considerar la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. Ahí sí acompañó, votó a favor de que las Fuerzas Armadas estuvieran en labores de seguridad pública y por lo tanto la constitucionalidad de que la Guardia Nacional pudiera incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si bien hemos visto ahorita, Urbano, un recuento de todo lo que ha propuesto la 4T y la ministra ha fallado en contra, también encontramos este otro aspecto. Entonces, pues al parecer, va a ser alguien con quien se pueda dialogar, no obstante que de manera clara, pues no se comparte la misma visión de país, pero lo importante aquí es de que se pueda generar diálogo y como bien comentas, Urbano Barrera, bueno, pues ella no tomará solamente las decisiones con respecto de sus propias convicciones políticas, sino esperemos que pues haya un equilibrio que tenga que al que la lleve precisamente pues la rendición de cuentas que le debe a los demás ministros y a la sociedad en general, porque ahora el Poder Judicial, que siempre estuvo prácticamente al margen de los cuestionamientos, al margen de el escrutinio público, muchas veces en la total opacidad, bueno, pues ahora ya no es tanto así, ya también la propia ciudadanía cuestiona las resoluciones que dan los jueces, que dan los magistrados y también que dan los ministros. Entonces, pues sí, esperemos que Norma Piña, más allá de la posición política que tenga, pues se conduzca con total honestidad, con honestidad intelectual también, para que, pues lleve a cabo, además, Urbano Barrera, si me lo permites, pues abra la puerta a una reforma que tanto necesita el Poder Judicial de la Federación. No lo necesita, digamos, la 4T, no lo necesita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo necesita el país. Lo necesita el país porque y gobierne quien gobierne, es impresionante estos sueldos tan ofensivos de ministros, de magistrados, de jueces, que no rinden ningún tipo de cuentas, que a veces no entendemos cómo es posible que lleguen a liberar a personas
que están participando en la delincuencia organizada, capos famosos, y a veces tengan ahí por años sin sentencia a personas que se robaron un pan, a personas que participaron o que incluso ni siquiera participaron en delito alguno, sino que son chivos expiatorios. Entonces, vaya que le hace falta una reforma al Poder Judicial a este país, y esperemos que la ministra, si es que no la auspicia ella, por lo menos no la detenga, que le abra las puertas a una reforma al Poder Judicial. Así es, Sósimo. Y mira, es claro que estas diferencias que hay entre los 11 ministros van a ir posibilitando esa transformación del Poder Judicial que tú mencionas. También es muy importante resaltar que por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una de sus salas, recordemos está dividida en 2 salas, y la administrativa, han pasado casos, asuntos que favorecieron a grandes empresarios, a grandes contribuyentes, y que se permitió la devolución de impuestos por cantidades exorbitantes. Recientemente, pues conocimos el caso de una empresa que se dedicaba a vender jugos, ¿no? A producir y vender jugos. Se le regresaron más de 10 mil millones por impuestos. O sea, son cosas que no se pueden tolerar, pero así se hacía con muchas empresas donde los personajes, los dueños, los propietarios, pues eran amigos, familiares, y había muchos compadrazgos con el poder. Entonces, yo creo que todo esto, esta reorganización, esto que inicia en la Suprema Corte, además de procurar la justicia, de hacer justicia en el terreno penal, hay que revisar de fondo el terreno fiscal, el terreno administrativo, que le ha causado un daño muy grave a la economía del país, a las arcas, para beneficiar a unos cuantos y posibilitar que se roben el dinero y que se fuguen los capitales. La Suprema Corte, sin duda, es un elemento estructuralmente hablando sustancial para la vida social, económica y política del país. Y entonces, pues, bienvenida sea esta iniciativa de que se empiece a reformar la Suprema Corte, Sósimo. Así es, Urbano, y es que en efecto este Poder Judicial tan ajeno al escrutinio público, tan divorciado de la propia sociedad, en una malentendida supuesta autonomía del Poder Judicial con respecto de la sociedad, bueno, pues resulta que siempre terminaban favoreciendo, uno, los dictados del poder, porque también hay que recordarlo. En realidad el Poder Judicial no era un poder realmente autónomo. Hay que recordar que prácticamente lo que decía el presidente de la República, o lo que le interesaba al propio presidente de la República, era lo que se fallaba, lo que se resolvía. Durante mucho tiempo ha sido así, igual con el Poder Legislativo. Probablemente ahora sí haya una separación de poderes más clara, más, podríamos decir, más palpable, y es bueno. Es bueno que eso ocurra. No necesariamente para ser autónomos tienen que estar con visiones políticas encontradas. Por supuesto que se pueden compartir visiones de país y al mismo tiempo seguir manteniendo la independencia, la autonomía de los poderes. Pero sí, Urbano Barrera, pues muy importante este apunte que haces, en el sentido de que pues durante mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo muy vinculada a fallar a favor del poder tanto formal, es decir, el ejecutivo, como de facto al poder económico, agradar al poder económico, y que pues es difícil que se reforme totalmente el Poder Judicial de manera más acelerada, pero pues importante que ojalá esta nueva presidencia que inicia con la ministra Norma Piña pues tenga la oportunidad precisamente de llevarse a cabo, por lo menos a que se abra la puerta para que ocurra, que no lo frene. Señalar también, Urbano, que tras la toma de protesta, la ministra presidenta le dijo al Pleno que se sentía honrada, comprometida, responsabilizada moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción, entrega, compasión y honestidad. Ella dijo: como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y tanto quiero. Señaló que con esta responsabilidad que se le encomienda también se rompió el techo de cristal que se había impuesto por la cultura patriarcal. Nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Pues en este discurso importante que se haya referido ella a esta situación, a esta desigualdad
que de manera pues dolorosa y generalizada se encuentra en la sociedad de México y del mundo la situación de las mujeres. Hay que recordar que si no ha habido una mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 200 años, pues sí tiene que ver con esta cultura machista, patriarcal, este techo de cristal, que hay que recordar, el techo de cristal pues se refiere precisamente a una barrera invisible de cristal, pues que impide que las mujeres accedan a puestos de ejecutivos, a puestos de ejecución, puestos directivos, tanto en el poder público como en la iniciativa privada. Hay que recordar que de manera generalizada sigue existiendo este techo de cristal. Las mujeres pueden tener estar plenamente calificadas para acceder a puestos de dirección y simple y sencillamente por ser mujeres no se les permite. El techo de cristal es a lo que se refirió, pero me da mucho gusto saludar al doctor Isaac de Paz González, el profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Society of Legal Scholars y de la International Association of Constitutional Law. Pues, doctor Isaac de Paz, me da mucho gusto saludarlo. Es un placer siempre platicar con usted. Le agradezco mucho que esté en contacto con nosotros para hablar sobre esta elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenos días, doctor. Buen día a ti, Sósimo, a todo el equipo de Contralínea y feliz año a toda la audiencia también que nos ve y que nos escucha. Pues aquí estoy. Buen día. Doctor, pues buenos días. Ha causado cierta polémica la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero por un proceso bastante complicado donde se metieron las manos de varias instituciones, los poderes fácticos trataron de intervenir y que finalmente, bueno, pues se eligió a una ministra que ella fue elegida como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Así pues la hemos visto actuar con posiciones pues muy cercanas al neoliberalismo, muy cercanas a la clase política que tuvo el control del poder ejecutivo durante los sexenios anteriores. Desde su punto de vista, usted como jurista, como doctor en Derecho, conocedor de este ámbito, nos gustaría que nos diera qué podemos esperar nosotros de una ministra como Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el Poder Ejecutivo Federal requiere de una reforma importante, pues ya desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Sósimo, por la importantísima pregunta. A manera de prólogo, quiero señalar que es muy importante y muy interesante cómo en este tiempo se conocen los pormenores de un nombramiento que hasta hace, por ejemplo, con el nombramiento del doctor Saldívar como presidente de la Corte, no hubo tanta faramalla mediática, ni mucho menos con el anterior, con Silva Mesa, ni mucho menos con Luis María Aguilar Morales, ni bueno, y si me voy hacia los tiempos ignotos de la Corte, eran procedimientos opacos. Sí es una diferencia, por supuesto, ahora en tiempos de la 4T, que el Poder Judicial está más expuesto al escrutinio público, que hay un debate más abierto, ya no solo en el foro académico, ahora ustedes, los medios, están muy interesados en estos procesos, la sociedad misma está bastante interesada e informada, y eso sí debemos celebrarlo, discutirlo y darle las gracias a una transición que comenzó en el 2018, porque si estuviera el anterior régimen, el régimen prianista, pues esto no se hubiera sabido, esos eran procedimientos que se llevaban a cabo en la opacidad, votación secreta, a nadie le importaba la Corte, pero como bien lo acaban de mencionar ustedes, grosso modo, sí la Corte está teniendo un papel más importante, cada vez más independiente, ya no está subyugado como lo estuvo a Salinas, al mismo Zedillo, que fue muy injerencista, lo dice algún ministro en retiro, don Genaro Góngora Pimentel, en su libro Los Supremos, señala con datos concretos cómo Zedillo le pedía favores a él como presidente de la Corte para desfallar en determinados casos.
Entonces vemos ahora un poder ejecutivo que está un poquito alejado de la Corte sanamente, y considero que también se está sobredimensionando el papel de quien preside la Corte. Con Saldívar hubo esta gran crítica a su cercanía de la 4T, en teoría, porque en realidad el ministro Saldívar siempre ha sido esa línea de su trabajo, la justicia social. Entonces no es verdad que con Andrés Manuel, el ministro Saldívar, puso de rodillas a la Corte o a la presidencia de la Corte a favor de la 4T o de Morena o de AMLO. Eso es una absoluta mentira, es una falsedad. Por lo tanto, el nombramiento ahora de la ministra Norma Lucía Piña Hernández creo que responde a una coyuntura eh, en la que se necesita reforzar sobre todo el proyecto de reformar integralmente el Poder Judicial, o sea, darle continuidad a todas esas buenas directrices de carrera judicial, del escalafón, acabar con el nepotismo, fincar procedimientos administrativos o, y en su caso, penales, a quienes dentro del Poder Judicial pues han abusado de su posición por muchos años como secretarios, como juezas, como jueces o en las propias magistraturas. Y es que tenemos alrededor de 1,100, 1,200 órganos jurisdiccionales federales. Por tanto, a veces se sobredimensiona el poder que tiene la Corte en general, porque frente a la sociedad es muy importante lo que hace un juez federal en Mexicali o en Mérida o en Colima, porque esos son los que reparten la justicia federal común, la justicia ordinaria, los juicios federales o los juicios de amparo. Y a la Corte llega una pequeña parte de esos asuntos que tienen trascendencia constitucional, y es en donde, claro, son los asuntos también políticos de coyuntura o económicos de gran trascendencia para el país, y por supuesto que van a llegar a la Corte. Entonces, volviendo al punto de qué tan bueno, qué tan malo podría ser el papel de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, yo creo que va a ser un papel muy positivo, distinto al perfil del ministro Saldívar. La ministra Norma Lucía no tiene esa apertura pública, no tiene, por lo menos no ha tenido esa, por ejemplo, no tiene redes sociales, no tiene esa comunicación directa, no se le conoce una conferencia de prensa, no se le conocen pues bastantes posicionamientos como sí los ha tenido el ministro Saldívar. Pero esperemos que dé esa pauta para que ella como presidenta tenga la continuidad para reformar el Poder Judicial. Y en lo personal, como cualquier ministro o ministra, sus votos yo creo que van a seguir siendo en la misma línea, a veces a favor de la 4T y en algunas cuestiones que ella lo considera en contra de lo que propone el presidente. Y eso creo que no se va a alterar, esa coyuntura de votos no se va a alterar porque la ministra, la presidencia de la Corte, desde mi punto de vista, no influye en los votos del resto de los ministros. Si hay liderazgos personales, el ministro Saldívar es uno de ellos, va a seguir siendo un líder ya muy consolidado al interior de la Corte, le quedan todavía 2 años como ministro, y yo creo que él va a seguir encauzando el liderazgo progresista, cercano posiblemente a la izquierda, a la justicia social, a consolidar un país con una democracia verdadera, plena, con una soberanía energética, y en ese aspecto definitivamente que las votaciones van a seguir siendo como han sido hasta ahora. Entonces, a veces se exagera un poco, o últimamente en los medios, que si la ministra o su nombramiento favorece a las derechas o a las izquierdas o al centro. Creo que no, yo no comparto mucho esa tesis. Creo que va a ser un papel diferente. Es de carrera judicial, lo cual va a caer muy bien al interior del Poder Judicial Federal. Ellos siempre, un poco la gente que trabaja ahí en el Poder Judicial se queja de que llegan ministros sin carrera judicial, pero esto es un defecto constitucional, porque así está la regla para nombrar a ministros o ministras. Entonces creo que va a caer bien al interior del Poder Judicial, y claro, muchos de sus posicionamientos ya jurídicos son más de centro o ligados a cierto formalismo jurídico. Y en algunas cuestiones la ministra pues, sí es progresista, ¿no? Derechos de minorías sexuales, de la mujer, etcétera. Pero los grandes asuntos, como ustedes ya lo relataban hace rato, en cuanto a la ley de la industria eléctrica, pues ha fallado en contra. Entonces,
En cuanto a sus fallos, individualmente vamos a seguir encontrando la misma línea. Eso es lo que podría decir hasta ahora de todo este proceso. Próximo. Doctor Isaac de Paz, Urbano Barrera lo saluda. Buen día. Pues para preguntarle, ¿cree usted que en esta nueva presidencia se pueda tener un avance estructural dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Terminar con este techo de cristal, pero también terminar con el castillo de la pureza, terminar con todos esos intereses millonarios, multimillonarios, que se manejan con las decisiones, con los asuntos de las dos salas y que pesan mucho en México. Buena pregunta, Urbano, como siempre. Creo que va a ser difícil que se termine del todo con ciertas visiones en cuanto a esos asuntos, como ustedes lo mencionan, para los evasores de impuestos, para favorecer en realidad los intereses populares y sin privilegiar o para dejar de privilegiar los intereses particulares. La Corte como estructura, pues tiene dos salas, 11 ministros, la presidencia, y creo que va a ser como difícil un cambio así de sopetón. La Corte está como en una etapa de independencia plena de los poderes ejecutivos, de los poderes fácticos, pero creo que sí se va a avanzar bastante. O sea, por lo menos ya no veremos, no sé si ustedes lo recuerden y el público, cómo en la famosa boda de Juan Collado había ahí casi media corte, o sea, había una sala, había 4 ministros. Creo que ya no vamos a volver a ver eso, esa cercanía con el Poder Ejecutivo, con los abogados que llevaban asuntos ante la Corte. Eso que a mí me pareció muy grave en aquel momento, de cómo ciertos ministros fueron a sentarse cuando claramente había abogados ahí, había partes contendientes de asuntos, de amparos, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias que estás teniendo tú como juez. Tú no puedes como juez sentarte a tomar un taco, a comer o a ir a cualquier lado con las partes de los asuntos, porque ya se va a interpretar que estás escuchando argumentos de alguna manera o estás cercano o tienes una amistad con las partes. Por tanto, tu voto va a ser parcial a favor de esas partes. Y eso yo creo que ya no lo vamos a ver. Por tanto, ese escrutinio político al que está sometido ahora la Corte, ese escrutinio social, esa férrea crítica que ahora la Corte con este proceso quedó medio al desnudo, ¿no? Con el señalamiento de plagio de la ministra Esquivel. Yo creo que ya se van a cuidar mucho, eso va a favorecer su independencia, ya no hay esas presiones que había en épocas de Calderón, cuando Fernando Gómez Montt se atrevía a ir a dar manotazos a la oficina del ministro Saldívar. Y otros que quién sabe quién más, ¿no? Ya después nos iremos enterando porque se han venido revelando cómo los poderes ejecutivos anteriores inferían, hablaban, mandaban a sus representantes, por no decir esbirros, a la Corte y claramente trataban de influir en las decisiones. Lo vimos en muchas decisiones muy lamentables, el caso ABC, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Y creo que este proceso de transformación sí está tocando a la estructura del Poder Judicial, no como uno quisiera, porque también otra cosa dentro del Poder Judicial es que se requiere y hay un cambio generacional. Hay una visión formalista ya muy vieja de la judicatura y se está enfrentando ahora a unas nuevas generaciones que visualizan más la progresividad de los derechos sociales, por ejemplo, la aplicación de los tratados internacionales, y eso también lleva su tiempo, no es tan sencillo, porque lleva ahí el Poder Judicial desde 1994 tratando de ser un poder independiente y autónomo, y no lo hemos logrado porque la estructura legal y constitucional a veces no lo permite. Pero estos cambios a partir del 2018, claro que están impulsando una visión distinta dentro del Poder Judicial, y es el Poder Judicial incluso más confiable. Otro punto ciego que casi nadie critica y nadie ve son los poderes judiciales locales. No nos enteramos cómo se nombran a los magistrados locales, por ejemplo, de Jalisco, del Estado de México, de Nuevo León, y ahí hay un cúmulo también de nepotismos, un cúmulo de corruptelas que no podemos ver como sociedad y que afectan directamente a la gente porque ellos reparten la justicia ordinaria, la justicia
de familiar, administrativa, que los divorcios, que la justicia penal. Y entonces se vuelve también un bloque de poder muy relevante que no está sujeto a escrutinio. Normalmente criticamos al Poder Judicial, a la Corte, a los magistrados, jueces federales, porque son los casos mediáticos, pero en los estados, ahí está, yo digo que ahí está el quid de la cuestión de una reforma judicial plena. Tenemos que avanzar también al escrutinio de los poderes judiciales locales, a cómo se nombran los magistrados, cómo se nombran los jueces, qué tanto presupuesto tienen, qué tanta justicia efectiva, o como se le llama en el argot, la justicia común, la justicia ordinaria, cómo está trabajando. Porque eso desde luego es lo que afecta a la mayoría de la población. La justicia federal es importante, pero yo creo que la que reparte más justicia o injusticia es la justicia local. Entonces, tendríamos que avanzar hacia allá, hacia los poderes de todos los estados, a los poderes judiciales, y están muy metidas ahí las manos de los poderes ejecutivos, de las gubernaturas, se dan nombramientos políticos plenamente, llega gente a las magistraturas sin experiencia, sin carrera judicial. Es un ámbito que vale la pena mucho estudiar desde todos los puntos de vista, el académico, el periodístico, está el cultural. Entonces, pues sí, sí es importante el federal, pero hay que voltear también a ver a los otros poderes, ¿no? Tenemos que hacer un análisis integral para no caer como en este análisis tomista, así de partecitas, sin ver como el todo, que es lo que requiere México, ¿no? Como ustedes decían, una justicia mucho más amplia que llegue a toda la población. Doctor, hacia allá iba en este sentido de que más allá de las propias posiciones políticas, de las propias convicciones que pueda tener la ministra presidenta y que cuando tenga que votar, pues será un voto frente a otros 11. Más allá de eso, vimos por ejemplo, el presidente saliente, ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, bueno, pues pronunciándose sobre determinados asuntos y reconociendo que es muy importante que se reforme el Poder Judicial porque hay casos de nepotismo escandalosos, porque hay casos de corrupción escandalosa, porque en contralínea nosotros hemos documentado cómo más de 1,000 funcionarios ganan más de 350,000 pesos, que son del Poder Judicial. 647 alrededor de ellos, de estos funcionarios, están ganando más de $500,000. Nos cuesta más de $500,000 cada uno de ellos al mes. Es decir, hay una situación bastante complicada de corrupción, de nepotismo y también de opacidad, porque tampoco sabemos si en efecto los fallos, todo lo que están haciendo, pues se apega a las leyes, ellos se conducen con total honestidad, no reciben sobornos. Faltan muchas cosas para tener un poder judicial, pues, como el que requiere el país. Aquí la duda que quiero plantearle, doctor, es si esta ministra, más allá de las convicciones políticas, ideológicas que tenga, va a tener la posibilidad, de acuerdo con el perfil de ella, va a tener la posibilidad para no ponerse a una reforma del Poder Judicial, incluso para promover una reforma al Poder Judicial, que ella misma tenga un perfil que reconozca la necesidad, la urgencia de impulsar una reforma a uno de los 3 poderes de la Unión. Bueno, mira, Sósimo, lo que se advierte de su plan es que va a dar continuidad a esa reforma que ya está implementándose al interior del Poder Judicial y que sobre todo tiene por objeto combatir el nepotismo, y eso creo que ya está bastante claro en cada circuito, en cada región en donde hay juzgados o magistraturas federales, porque ya entró en vigor pues la norma que prohíbe contratar a familiares. Por lo menos el nepotismo ya se está empezando a desterrar. No puedo decir que ya sea un hecho, pero ya ahorita sí es difícil que en un juzgado, por ejemplo, se contrate a un familiar directo del juez o de un secretario. Ya eso ya no es posible. Porque hubo casos, como tú lo decías, y está documentado por el propio Poder Judicial, en que en un circuito, en el segundo circuito, había un magistrado que tenía 17 familiares. Así, o sea, no 1, 2, sino 17. Entonces, el plan de la ministra es precisamente, según su plan de trabajo, que es público y que lo exhibió en la página de la Corte, darle continuidad y también a los procedimientos de responsabilidad civil, de responsabilidad administrativa,
Es decir, a los hechos ilícitos que cometen o que en los que participan funcionarios para fincarles esta responsabilidad, para sancionarlos, multarlos o en su caso despedirlos, quitarles el nombramiento. Eso sí, va a depender claramente de la política que ella tenga, porque va a ser también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de vigilar todo lo administrativo, como tú dices, sueldos, procedimientos, nombramientos, escalafón. Y ahí sí, sí creo que va a tener la marca de la ministra. Por ejemplo, vimos cómo el ministro Saldívar sí no se tentó el corazón, no perfidió a nadie. Él decía, pues si hay alguien que cometió un error y ese error es una cuestión ilícita, pues que se le finque procedimiento. Eh, Ahí veremos en estos primeros meses qué tanta movilidad, digamos, de asuntos, de procedimientos hay. Con el ministro Saldívar hubo algunos casos, pero sí que hace falta mayor escrutinio, porque como ustedes lo han documentado, no está muy acostumbrado el Poder Judicial a rendir cuentas, pero tampoco se trata de implementar una cacería de brujas, ¿no? Para rendir resultados y decir, ah, mira, sancionamos a 10 jueces por cualquier cosa. Yo creo que eh, sí le va a ser posible, siempre y cuando ella tenga esa visión de reformar al Poder Judicial, de continuar esta reforma que se implementó en el 2021 y que tiene todavía mucho trecho que recorrer. Entonces, creo que el perfil de la ministra, si es verdad lo que dice su plan de trabajo, pues tiene que encaminar hacia allá, ¿no? Dejar, más bien continuar el trabajo que dejó el ministro Saldívar con su administración. Pero yo no estoy tan seguro, por ejemplo, en el caso de los sueldos, si va a tener la decisión política de reducir los sueldos, porque claro que son salarios sumamente onerosos, ostentosos, que rebasan mucho más allá de un salario digno. Creo que sí es muy poco ético en un país con tanta pobreza y tantas necesidades, o al propio interior del Poder Judicial, donde hay sueldos tan bajitos de gente que trabaja muy bien o donde tienen contratados los servicios de limpieza con un outsourcing, que haya un funcionario que esté ganando $500,000, ¿no? Cuando se pueden hacer esos ajustes para promover la equidad al propio interior del Poder Judicial Federal, ya no digamos en la sociedad. Entonces, yo no estoy tan seguro que va a, digamos, a tener esta política de reducción de sueldos, porque están muy casados algunos sectores del Poder Judicial con la idea de que esos sueldos son intocables, son un derecho que ya está adquirido, que al contrario casi tenían que aumentarles. Creo que es una visión muy errónea de los derechos y sobre todo del salario, porque recordemos que los salarios en México pues, son muy bajos y sí es grosero que un funcionario judicial esté ganando esas cantidades cuando en realidad yo creo que no lo merecen. Ni además su trabajo no es extenuante como para darles esos sueldos. Así es, doctor, nuevamente Urbano Barrera. Pues preguntarle, usted tocó una parte importante. La nueva presidenta, al ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, también se convierte en la principal funcionaria en el Consejo de la Judicatura, el órgano revisor, el órgano que está indagando el proceder de los ministros, de los integrantes del Poder Judicial. Nos hemos enterado de casos escandalosos de manejos de dinero, de cuentas bancarias muy abultadas. ¿Cree usted que así como se está transparentando muchos asuntos en la Corte, sea la etapa en la que también se tenga que abrir el Consejo de la Judicatura Federal para que ya no sean estos sitios obscuros, estos sitios impenetrables en donde la sociedad no conoce nada? Hasta este sexenio es cuando empezamos a conocer de manera masiva qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura, cuáles son sus alcances, quiénes los integran y a profundidad. ¿Cree usted que es necesaria mayor transparencia, mayor difusión, que participe la sociedad en el conocimiento de sus funciones? Por supuesto, Urbano, por supuesto que es imprescindible para una verdadera democracia. Todo poder público, o sea, todo ente que tenga una función pública y hasta los privados, tienen que rendir cuentas a la sociedad. Esa es la verdadera democracia, que el pueblo tenga los mecanismos para
pedir información, para someter a un juicio, para someter a una responsabilidad, para someter a control al poder público y privado. En el caso del Consejo de la Judicatura, considero que hay avances y creo que sí la ministra, por sus posicionamientos en algunas decisiones constitucionales, en algunos casos, ha sido muy puntual en decir que el poder público tiene que rendir cuentas y creo que eso no exime al propio poder judicial. Entonces, creo que sí va a haber una continuidad en procedimientos. De hecho, hay bastante ya control, bastantes protocolos en los tribunales, en los juzgados federales, para evitar el lavado de dinero, para evitar que las partes puedan influir en las decisiones. Por ejemplo, en los tribunales colegiados, que son como tribunales de apelación, tribunales de amparo, ahora ya no puedes, como litigante, ir a hablar con el magistrado. Tiene que estar siempre la otra parte. Siempre tiene que haber digamos, ese derecho de contradicción entre las partes. O sea, uno ya no puede abordar particularmente al magistrado, decir, hey, quiero que usted escuche mi posicionamiento sobre este caso. Ya no se puede eso. Entonces, ya está tratando de evitar esa cercanía directa con las partes, porque pues ahí era cuando el famoso alegato de oreja influía en una decisión, y del alegato de oreja, pues a la corrupción hay un paso muy pequeño. Entonces, sí hay ya más mecanismos de control, sobre todo también en los nombramientos, pero desde luego que va a seguir habiendo casos de corrupción. O sea, la función judicial no está exenta de lo humano, de esa codicia a veces y esa avaricia por el poder. Ha habido casos muy lamentables, hasta de homicidios, en los que las líneas de investigación tienden a venganzas entre personas del Poder Judicial, ¿no? Y eso es muy lamentable cada que hay un caso de violencia en contra de un juez o magistrado, porque demuestran cómo también otros poderes influyen, meten presión en la judicatura. Por tanto, creo que tiene que haber una continuidad, es necesario, ya es inevitable, ya no hay un camino de retorno a un Poder Judicial opaco, y creo que la ministra tiene esa capacidad. Lo dijo en su discurso de ayer, que ella precisamente visualiza a un Poder Judicial que avance hacia su propia como rendición de cuentas. Entonces, en ese aspecto esperemos buenos resultados.